Buenas tardes con toda la comunidad universitaria. Recibimos un cordial saludo en nombre de nuestras autoridades, el doctor Francisco Morán Peña, rector de la doctora Sofía Lobato Torres, vicerrectora académica, la doctora Susana Mata Iturralde, decana de Investigación, Desarrollo e Innovación. Representación del Decanato de Investigación, de Desarrollo e Innovación, la Coordinación de Investigación y Gestión del Conocimiento y la Jefatura de Cultura Científica. Le damos la más cordial bienvenida a esta cuarta y última sesión del Masterclass, Fortalecimiento de la Producción Científica Regional. En esta jornada abordaremos el componente final de la discusión, una sección esencial del manuscrito científico en la que los hallazgos son interpretados, constatados, contratados con la literatura y proyectados en su aporte al conocimiento. En esta sesión contamos con la valiosa participación de la doctora Dinora Rebolledo Malpica. La doctora Rebolledo es académica e investigadora de reconocida trayectoria en el campo de la enfermería y la salud colectiva. Posee una licenciatura en enfermería, una maestría en educación superior, una maestría en enfermería familiar y comunitaria por la Universidad de Cuenca y un doctorado en enfermería y cultura de los cuidados por la Universidad de Alicante. Su trayectoria incluye su experiencia como coordinadora del Grupo de Investigación en Enfermería de la Universidad de Guayaquil, liderando líneas y proyectos de financiamiento competitivos centrados en la enfermería, la salud pública y la salud colectiva, fortaleciendo así la investigación aplicada y el vínculo entre la academia y la sociedad. En el ámbito científico, ha publicado artículos en revistas indexadas de impacto mundial y regional, así como libros y capítulos de libros. Asimismo, se ha destacado como ponente en eventos científicos de reconocido prestigio. Ha ejercido como docente de pregrado y posgrados en la Universidad de Guayaquil y en otras instituciones de educación superior, siendo además tutora y directora de tesis de grado, maestría y doctorado, consolidando su aporte a la formación de las nuevas generaciones de profesionales e investigadores en la enfermería y salud colectiva. Estimada doctora Rebolledo, es un honor contar con su participación en este espacio académico. Le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniera María Daniela. Realmente para mí es un gusto y estar con ustedes y un honor, así que doy las gracias a la organización del Vicerrectorado de Investigación, doy las gracias a la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes un tema que realmente me apasiona y que me gustaría por compartir con mis experiencias y lo que he ido aprendiendo en el momento en que he trabajado con la investigación. La investigación no es solamente una función sustantiva, también es parte de la cotidianidad y de la vida de quienes hacemos esta vida académica y científica. Por lo tanto, compartir con ustedes más que una presentación formal es más que todo una experiencia y un conversatorio, porque a pesar de que la investigación y sobre todo la discusión es un proceso riguroso y científico, no podemos apartarlo de nuestras propias experiencias, nuestras propias percepciones y la forma en que entendemos y vemos el mundo. Así que para mí es un honor pues compartir esta tarde con ustedes. Espero que lo que le traiga hasta ahora realmente mueva alguna célula y espero que puedan ustedes compartir lo que ustedes tienen porque juntos es que enriquecemos este proceso. Bueno, como lo había dicho la señorita Daniela, hoy vamos a hablar de la discusión científica. Y vean que he hecho un poquito de énfasis en la palabra científica, porque la discusión, como etimológicamente está definida, no es más que las diferentes opiniones que se puedan tener acerca de un fenómeno y que esto está basado en una argumentación, como lo dice Aristóteles, como el discurso y sobre todo desde una postura dialéctica. Sin embargo, cuando hablamos de la discusión científica,
en ese momento que le agregamos el apellido científico, nos estamos haciendo referencias entonces a una forma de completar el proceso de investigación, de satisfacer las necesidades de la comunidad científica y de, por supuesto, demostrar una estructuración rigurosa, sistemática, que dé respuesta a la ciencia, que es lo que realmente nos interesa. Y eso va a ser el tema con el que vamos a trabajar esta tarde cuando nosotros le vamos a poner el apellido científico a la palabra discusión. Me gustaría comenzar entonces, ¿verdad? Con una pregunta, ¿sí? ¿Por qué interpretar y discutir resultados sigue siendo uno de los mayores retos de la escritura científica? Esta pregunta puede ser un poco incómoda o un poco peligrosa, porque si hacemos ciencia y publicamos, ¿por qué entonces, y consideramos que lo estamos haciendo como corresponde, por qué algunos editores de revistas, algunos revisores dicen no, porque no está clara la discusión? No, porque algo está faltando. Le falta sustancia, le falta fundamento, le falta rigor, le falta y la lista de cosas que le faltan es infinita. Esto a veces a nosotros los investigadores nos dicen, pero si yo lo veo muy bien, pero si está maravilloso, si para mí es espectacular. Pero oigan, es que no solamente debe satisfacer a unos ni a otros. Debe satisfacer al método científico, debe satisfacer al rigor. Por eso sigue siendo un problema de interpretar y un problema de estructurar a la escritura científica. En ese sentido, es importantísimo que hablemos entonces de la naturaleza de una discusión científica. La discusión científica pretende hacer que sea, demostrar a la comunidad que la consume la objetividad del fenómeno, la objetividad de la ciencia, la objetividad de ese nuevo conocimiento que pretende generarse. Y eso se hace a través de la sistematización. Y por supuesto, como lo dice la convocatoria que nos invita hoy, a través de esta lógica INRI. Esta lógica INRI que nos va a permitir asegurarnos que la transmisión de conocimiento sea clara, precisa, concisa, verificable, pero lo más importante, comprendida por todos los que estamos involucrados. Anteriormente, cuando cuenta la historia de la ciencia, que aquellos grandes investigadores, que eran unos grandes genios, que vivían su tiempo muy involucrados con la experimentación, con la investigación, al momento de querer publicar sus resultados y generar conocimientos, complicaba un poco el proceso porque eran muy cerrados, no eran sistemáticos en la escritura. Y eso hacía pues que las personas de afuera, que no estábamos involucrados en sus procesos, comprendiéramos muy poco lo que estaba tratando de decir. Mucho conocimiento quedó estancado, atrofiado y a veces olvidado porque no lo comprendíamos los demás. A partir de ahí entonces surge esta necesidad de que la investigación y sobre todo la discusión pues se mantenga también con esta sistematización y lógica para que todos podamos comprenderlo. Aquí, por ejemplo, esta lógica del INRI nos da esa comodidad y facilidad de decir, a ver, ya sabemos de qué me están hablando. Por eso es importantísimo mantener esa estructura que dice que, y oigan bien, esto no solamente es para la discusión, el INRI implica todo el proceso científico y la escritura del artículo, y es así como las revistas de alto impacto van a pedir que sean publicadas, sean realizados los manuscritos. Sin embargo, cuando llegamos al apartado de la discusión, es muy valioso que no olvidemos en ningún momento de la escritura de ese apartado que estamos trabajando con esta estructura que dice qué fue lo que se estudió, porque es parte de la discusión. Cómo se estudió, porque también es parte de la discusión. ¿Qué fue lo que se halló, se encontró, qué hallazgos están ahí? Eso es parte de la discusión. Y lo más valioso, ¿qué significa todo eso que se encontró allí? De manera que desde el punto de vista micro, la discusión contiene la estructura macro de todo el proceso científico.
No voy a decir que es la parte más importante de la estructura de un artículo científico o de una investigación, pero sí es la parte valiosa porque es la parte donde se genera el conocimiento y donde hacemos que otros se enteren, se den cuenta y quieran consumir el conocimiento que se ha generado en el proceso de investigación. Por lo tanto, es tan valiosa como cualquiera otra de los apartados que contenga la estructura INRI. Muy bien. En todas las publicaciones, ya les he dicho, uno de los mayores retos no siempre está en la metodología, sino más bien en interpretar y discutir los resultados, y que estos realmente tengan una crítica y sean significativos. El método científico tiene que ser riguroso y debe serlo porque necesitamos que sea creíble, entendible, aceptable y sobre todo validado. Pero es aquí en el momento de la discusión donde esa rigurosidad tiene que ser negociada con lo que es la reflexión personal, con la que es la experiencia del investigador, con la que es esa base de conocimiento que tenemos acerca del significado que le estamos asignando a ese nuevo fenómeno. Porque es allí en ese momento de la discusión cuando le damos significado valioso al fenómeno nuevo. El resto del proceso ha sido meticuloso, riguroso, sistemático y no permite otras opciones porque debe mantener la estructura del método científico. Pero en la discusión debe estar involucrada la reflexión del investigador. No importa el paradigma o la cosmovisión que tenga este investigador, ahí debe estar involucrada su reflexión, ¿sí? Sin que esto genere ningún tipo de alteración, quitarle el valor a la discusión. Por lo tanto, la discusión entonces es el momento en que los resultados, los hallazgos, lo que hemos encontrado, deben transformarse entonces en conocimiento científico. Vean ustedes la carga de responsabilidad que existe en este apartado de la investigación que llamamos de discusión. Es el momento en que nuestros resultados, que no son más que la observación empírica del fenómeno, ahora se vienen a convertir en un conocimiento científico. Muy bien, por lo tanto, ¿sí? Siguiendo con la naturaleza de la discusión científica, esta entonces constituye uno de los apartados más complejos y más reflexivos que se deben escribir durante la investigación. ¿Sí? Desde esta perspectiva metodológica, entonces el investigador debe interpretar. A ver, que cuando hablamos de interpretar, nos estamos refiriendo a esa capacidad reflexiva que tiene el investigador de asignarle un nuevo significado a ese hallazgo que ha encontrado. Algunos investigadores dirán, pero eso desde el punto de vista rigor metodológico y científico, digo, no, desde el punto de vista de rigor metodológico y científico, eso es discutir, eso es hacer un discurso, porque yo tengo que estar involucrado y eso implica interpretar, reflexionar, contrastar lo que he encontrado con lo que está publicado y sobre todo asignarle significado para que esto pueda tener una perspectiva diferente de lo que ya existe. Así, señores, que recuerden, es que en la fase del proceso en la que ya tiene que emerger el nuevo significado. Durante el planteamiento del problema, describimos el obstáculo, el nudo crítico. Durante la parte metodológica describimos el método, lo fácil, lo que hicimos. Durante la presentación de los resultados describimos lo que hay y todo eso ya está allí. Pero es durante la discusión cuando se genera algo diferente, algo nuevo y que deja de ser empírico para convertirse en científico. Porque es allí donde viene a cobrar responsabilidad la reflexión del investigador. Por lo tanto, se puede decir entonces que la discusión no se limita simplemente a repetir resultados,
Mi experiencia como revisora de trabajos de investigación o como revisora de artículos para las revistas de Pares Ciego, me ha dicho que muchas veces los errores que se presentan es que en la discusión es plegada de resultados e incluso algunos son capaces de unir este apartado diciendo resultados y discusión. Y entonces en el contenido solo se observan resultados, resultados, resultados. Y yo me pregunto, ¿y dónde quedó la discusión? ¿Sí? Algunos piensan y dicen, es que si nosotros opinamos podemos contaminar los resultados. Pues no, no es repetir resultados, es opinar acerca de los resultados. ¿Sí? Es reflexionar acerca de esos resultados. Por lo tanto, la discusión no se limita a una mera repetición de resultados, sino que más bien busca explicarlos y darles un sentido en función del contexto y de la realidad estudiada. Busca establecer relaciones conceptuales y científicas de cara a lo que está publicado. Es decir, ¿qué dice la ciencia, la comunidad científica acerca de ese hallazgo que yo he encontrado? La discusión busca, ¿verdad?, generar inferencias, generar entonces aquellas coyunturas en las que nosotros podemos entonces hacer inferencias, en las que podemos hacer conclusiones, en las que podemos emitir nuestras reflexiones y nuestro pensamiento. Porque estas reflexiones, inferencias y búsqueda de sentido a lo que hemos encontrado es lo que contribuye al avance del conocimiento. ¿Sí? Muchísimas veces cuando nosotros nos vamos a los astras, a los resúmenes de las publicaciones, encontramos que solo me hablan de resultados y de discusión, perdón, y de conclusiones. Entonces es necesario, ¿verdad?, que allí entre las conclusiones y, y los resultados también estén evidenciados que fue el nuevo conocimiento que se generó. Muy bien. Eso, por supuesto, porque desde una perspectiva de metodológica y desde una perspectiva de búsqueda de conocimiento en grandes bases de datos, pues tenemos nosotros que ir directamente a donde está el conocimiento. Y eso está en el apartado de discusión. La discusión, por supuesto, implica un proceso argumentativo. Cuando hablamos de un proceso argumentativo, nos estamos refiriendo a aquella presentación aristotélica en la que nosotros traemos un supuesto, ese supuesto es contrastado o confirmado con lo que dice la ciencia y luego entonces, voilà, surge el nuevo conocimiento de la contraste o el apoyo que existe entre una idea principal, unas ideas de apoyo y unas ideas de cierre. Esa es la estructura desde el punto de vista argumentativo que debe tener una discusión. Esto no solamente es una discusión desde el punto de vista científico, también lo es desde el punto de vista gramatológico, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista filólogo, pero desde el punto de vista científico, esta reflexión o síntesis que acomode el argumento tiene que traer un nuevo conocimiento. En ese sentido, ¿verdad? El investigador debe analizar críticamente los hallazgos, no solo los va a repetir, sino que los debe hacerlos críticamente. Cuando hablamos de críticamente, nos estamos refiriendo a esa capacidad de fijar una postura, de asignarle un valor, de decidir si esto es lo que realmente pretendía con su investigación o si realmente la investigación dio frutos diferentes a los que estaba buscando. Pero críticamente es el momento en que el investigador dice, sí, esto es lo que le da respuesta a mis objetivos y así es como lo voy a presentar a la comunidad científica. Por supuesto, esto lo hace a través de identificar coincidencias dentro de los resultados obtenidos con lo que está publicado, con lo que dice la ciencia.
a veces vamos a encontrar coincidencia, otras veces vamos a encontrar divergencia y lo más importante es que va a ser un puente entre esas divergencias o coincidencias que se van a encontrar entre los hallazgos y lo que dice la ciencia. Ese puente se construye con conocimiento y esa se va a hacer a partir de las interpretaciones que están fundamentadas en esos resultados. Y por supuesto, esto nos va a permitir a nosotros o confrontar las teorías o crear nuevas teorías. Porque después de todo, cuando nosotros describimos a un fenómeno desde nuestra propia perspectiva, estamos diciéndole al mundo, esto es lo que observamos y esto es lo que vemos. Luego el mundo dirá, ah, no, yo lo veo igual o yo no lo veo igual. Ya la comunidad científica decide cómo quiere ver. Pero nosotros debemos mostrarlo como lo estamos observando nosotros. Y esto es lo que realmente pretende una discusión. Ay, perdón. Esa estructura de la discusión desde el punto de vista de la argumentación está basada, ¿verdad? Y es importante que lo tomemos en cuenta desde la dialéctica de discurso, que originalmente fue de Aristóteles, pero más adelante otros investigadores la fueron organizando y perfeccionando, y hoy en día nos permite a nosotros darle una sistematización o una guía orientadora de cómo vamos a estructurar a la discusión para que pueda ser entonces representativa de una investigación. Desde ese punto de vista, Aristóteles planteó, ¿verdad?, que el conocimiento se construye mediante la confrontación racional de argumentos y de contraargumentos. ¿Sí? Por lo tanto, la discusión científica tiene un basamento dialéctico que se entiende como el proceso mediante el cual el conocimiento se construye a través de ideas, argumentos y evidencia. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta aquí es que esta confrontación racional de argumentos y contraargumentos tiene que estar basada en diferentes fuentes. Es decir, si yo solo hablo conmigo, entonces eso se llama monólogo. Si yo hablo con otra persona, eso lo llamamos diálogo. Pero si yo hablo con dos o tres personas al mismo tiempo, eso lo podemos llamar discurso. Y el discurso es la base de esta estructura en la que estamos hablando de la discusión. Por lo tanto, cuando yo hablo de confrontar ideas, de buscar argumentos y contraargumentos, estoy hablando de que debemos llevarlo a una fundamentación de discurso en la que se hablen de fuentes diferentes y de ideas diferentes. De manera que cuando yo planteo que la discusión surge de los hallazgos, pues los hallazgos son una fuente. Que en la discusión debo buscar argumentos que me apoyen o argumentos que me contradigan el resultado, eso entonces es otra fuente. Los contraargumentos que encuentro en la confirmación de la ciencia. Y finalmente, debo llegar a un cierre de este argumento a través de una reflexión y esa es mi tercera fuente. De manera que una discusión se va a estructurar con la opinión o la perspectiva de varias fuentes. A veces nuestra literatura publicada no solamente me da una fuente, me puede dar muchas más. Pero debemos centrarnos, porque si no pasamos todo el tiempo extrayendo lo que nos dice la ciencia y no hacemos la reflexión que genera el nuevo conocimiento. Por lo tanto, en esencia, la discusión no es más que un ejercicio dialéctico en el que hay un proceso de confrontación racional, lógico y coherente, porque si miras a generar polémica, es que tiene que ser con evidencia entre lo que son los resultados, las publicaciones o teorías ya existentes y las evidencias que hemos encontrado en nuestros resultados que nos permiten transformar esto en un nuevo conocimiento. Y este conocimiento tendríamos que llamarlo conocimiento científico, porque ya está siendo un resultado de la aplicación del método, de la sistematización de las ideas y de la significación que se le está dando, que le está dando el investigador o los investigadores.
Por lo tanto, la discusión constituye un espacio interpretativo de la investigación científica donde el investigador analiza resultados obtenidos, los contrasta con el conocimiento existente y formula nuevas interpretaciones para poder comprender el fenómeno estudiado. Recuerden que yo siempre les digo, ¿verdad? A mis estudiantes, que la ciencia tiene como obligación generar nuevos conocimientos o transformar los que ya existen. Estos conocimientos que ya existen son conocimientos vulnerables porque los conocimientos van cambiando muchísimo y ahora con la nueva tecnología y la inteligencia artificial cambia muy rápido. De manera que nosotros como investigadores estamos constantemente en crisis, asumiendo que los conocimientos deben generarse constantemente y pueden ser cambiados, validados o transformados. De manera que cada vez que generamos una discusión durante el proceso de investigación, pues tenemos que asumir que los conocimientos deben cambiarse o pudieran estar en ese proceso de cambio. Por lo tanto, la discusión no se limita solamente a describir datos, sino que implica ese proceso reflexivo, argumentativo, que orienta esa nueva construcción del conocimiento. En todo el proceso de investigación es de aquí, en la discusión, donde surge, emerge, aparece el nuevo conocimiento que justifica la ciencia. Se hace investigación para generar un nuevo conocimiento o transformar el que existe. Y ese nuevo conocimiento o transformación debe estar evidenciado, estructurado y sistematizado en el apartado que llamamos discusión. Muy bien. Desde esta perspectiva, ¿verdad? Desde ese punto metodológico, la discusión representa una instancia de análisis crítico donde los hallazgos se interpretan a partir del marco teórico, la evidencia científica previa y la experiencia disciplinar del investigador. Quiero hacer mucho énfasis en esta palabra que dice en esta frase, perdón, experiencia disciplinar del investigador. ¿Sí? Algunas de las corrientes filosóficas de la ciencia aseguran que muchas veces nosotros debemos ir a los datos, ¿no?, sin tener una teoría muy clara, porque se supone que la teoría es lo que va a surgir de allí. Sin embargo, otras corrientes asumen que nadie puede ir a teórico a una investigación. Es absolutamente necesario que lleve una gama de conocimientos donde pueda ser capaz de identificar y darle sentido a los hallazgos, pero también es absolutamente necesario que haya una experiencia de disciplinar del investigador. Esto no quiere decir entonces que las personas que son noveles están apareciendo recientemente en el proceso de investigación no tengan esa experiencia para poder hacer ciencia. Sí la tienen, porque esa viene de su cotidianidad. ¿Sí? Sí la tienen porque ellos vienen de su formación. Durante la formación también es disciplinar, también se generan grandes experiencias. Pero es muy valioso la experiencia del investigador porque esto es lo único nuevo. Sí, ya la ciencia tiene claro que lo que está publicado, pues ya está publicado y consumido por todos los investigadores. Pero es realmente este apartado que habla de la experiencia disciplinar del investigador. Cada investigador se ha venido formando a partir de sus propias necesidades de conocimiento, a partir de sus propias vivencias cotidianas en su campo disciplinar, a partir de sus propios ejercicios, y esto le ha dado una forma, un bagaje bastante amplio, una gama de información única. Escuchen que es única. De manera que el fenómeno, aunque todos lo estemos mirando con los mismos ojos, cada uno le da un sentido y un significado de acuerdo a su propia experiencia. Y esto, señores, es lo más valorado que tiene la discusión para generar nuevos conocimientos. Y esto, por supuesto, cuando ya lo hemos sistematizado, permite entonces situar ese resultado dentro del campo del saber al cual pertenece ese estudio.
Por eso cada uno de nosotros somos responsables de poder generar conocimiento sobre nuestro objeto epistémico. Cada disciplina posee su propio objeto epistémico, cuyos investigadores tienen el compromiso, la responsabilidad de generar conocimiento para su propio objeto epistémico. De manera que todos debemos ponernos los lentes de nuestro objeto epistémico e ir a mirar fenómenos, pasarlos por el método científico para generar discusión que mi experiencia permita reconocer, identificar y demostrar como nuevo conocimiento. De manera que esto aplicado a la investigación científica, entonces nos dice, ¿verdad? Que los resultados eh, no se deben presentar como verdades absolutas. Los resultados, es decir, los hallazgos que hemos encontrado, no pueden ser mostrados como verdades absolutas, sino más bien como suposiciones, preposiciones que deben estar susceptibles de cualquier análisis, cualquier comparación y contraste para que puedan entonces entrar dentro de una argumentación dentro del campo científico. Esto es muy importante desde la dialéctica del discurso, porque la dialéctica del discurso, que vamos a ver más adelante, habla de que debemos tener unas tesis alrededor de lo que está sucediendo, que son supuestos acerca de lo que está sucediendo, y esos van a ser nuestros hallazgos, lo que hemos visto como supuesto. Hasta que no estén comprobados por la ciencia, no los podemos cambiar de supuesto. En este sentido, quiere decir que la discusión se configura como un espacio dialéctico en el que se establecen relaciones entre los resultados, la evidencia existente, los marcos teóricos que sustentan nuestro pensamiento y nuestro objeto de estudio y las interpretaciones propuestas por el investigador. Recuerden, todos tenemos una estructura teórica y experiencial que nos permite tener una postura en el mundo, tener una cosmovisión de los fenómenos. Esa cosmovisión es lo que le va a dar sentido a esta discusión. Este proceso permite, por supuesto, generar esta síntesis interpretativa resultado del diálogo que surge entre los hallazgos empíricos, que son supuestos, y el conocimiento que tiene la literatura especializada para ese tema. De manera que una discusión científica, desde el punto de vista dialéctico y desde la dialéctica del discurso, se basa y se fundamenta en lo que es la tesis, la antítesis y la síntesis. Esto es desde una estructura filosófica en la que asumimos que la tesis no es más que un supuesto que necesita ser comprobado, que la antítesis no es más que una confirmación ya comprobada por la ciencia y que la síntesis no es más que una reflexión personal en la que convergemos tesis y síntesis y le damos una nueva visión al fenómeno. Por supuesto, esto se inspira en la tradición filosófica en la que Aristóteles ha desarrollado esta base, pero más tarde fueron trabajadas por filósofos como Wilber y como Hegel. Esta forma de organización resulta particularmente útil para los artículos científicos, ya que permite desarrollar discusiones críticas, compartidas y argumentativas. Pero lo más valioso para traerlo a esta clase es que necesitamos sistematizar a la discusión. Porque en algunas de las experiencias que hemos tenido nosotros en la investigación, nos damos cuenta que la discusión se convierte en unos párrafos, párrafos y párrafos en lo que se repite parte del planteamiento del problema o en lo que se repiten resultados y son resultados e incluso a veces en la discusión tenemos hasta recomendaciones, conclusiones y discusión todo junto cuando realmente eso hace perder la esencia de lo que se está trabajando.
Entonces es absolutamente necesario sistematizarlo y a mí me parece muy interesante y nos ha resultado a nosotros muy útil sistematizarlo desde esta dialéctica del discurso, donde asumimos entonces que las tesis son nuestros resultados, la antítesis es lo que dice la bibliografía y la síntesis es la argumentación y reflexión del investigador donde está el nuevo conocimiento. Por lo tanto, nos ayuda muchísimo trabajarlo desde este punto de vista. Por lo tanto, aquí hablamos aquí entonces de que manteniendo esta estructura, dice que la interpretación inicial de los hallazgos es aquella que nos permite identificar patrones, tendencias o relaciones. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, es importante traer a colación que nosotros cuando hacemos investigación nos podemos encontrar con una cantidad de resultados que a veces podemos perdernos dentro de tantos resultados. Es importante siempre mantener un norte porque a veces nos podemos perder. Salimos al campo a buscar manzanas y terminamos trayendo peras. Hay que estar muy claro con eso. Estos resultados, estos patrones, estas tendencias o resultados relevantes, son importantes que los tengamos claros. Quiere decir que un resultado se considera relevante en la medida que ese resultado le da respuesta al objetivo planteado. Y vendrán algunos y me preguntarán, ¿y aquellos resultados que surgieron de manera fortuita o espontánea y que no estaban dentro de nuestros objetivos? También puede ser un resultado, mas no es del todo relevante, será un resultado fortuito, pero no será un resultado relevante. Solo se considera un resultado relevante en la medida que le da respuesta a nuestros objetivos. Es importante que tengamos claro eso. Y yo leí en algún artículo, por ejemplo, que el Viagra surge como un hallazgo fortuito. Es decir, cuando se plantearon hacer este estudio, no habían pensado no se les había ocurrido el uso que se le podía dar al resultado en otros contextos. Y dirán, ¿fue importante o no fue importante ese resultado? Y vuelvo y les repito, el resultado se considera irrelevante en la medida que le da respuesta a nuestros objetivos, sin subestimar que algunos resultados fortuitos pudieran ser entonces utilizados por la comunidad científica con otro fin. ¿Está claro? Cuando yo voy a presentar mi discusión a la comunidad científica, yo tengo que presentarla con los resultados que he obtenido, tal y cual los he obtenido. Luego la comunidad científica asumirá la interpretación que yo le dé a mi resultado o pretenderá interpretarla ella por su propia cuenta. Así que eso implica que mis resultados quedan expuestos a que la comunidad científica pueda tomarlos e interpretarlos de acuerdo al conocimiento o a la resolución de problemas que le puedan dar ese nuevo conocimiento. Pero desde la identificación de resultados relevantes, nos tendremos que mantener firme que un resultado relevante es aquel que le está dando respuesta a mis objetivos. Eso es valiosísimo porque si no lo tenemos claro desde ahora, cuando estemos en el proceso y queramos hacer nuestra discusión, no vamos a poder reconocer cuáles son mis resultados relevantes. Y entonces mi discusión tiene un norte, mis objetivos tienen un norte, mis hallazgos tienen un norte completamente diferente. Así es que para que una discusión realmente sea significativa para la investigación, debe basarse en solo discutir aquellos resultados relevantes para el estudio. En esta etapa, por supuesto, el investigador plantea su tesis interpretativa, es decir, una explicación inicial al significado de sus hallazgos. Es un supuesto de lo que él obtuvo como resultado.
Estoy hablando desde una postura tanto positivista como una postura interpretativa hermenéutica, porque en este momento que estamos hablando de lo que es la discusión, pues lo estamos hablando desde un enfoque sistemático y metodológico, no desde un enfoque paradigmático. Eso hay que aclararlo porque luego en el momento de nosotros hacer la discusión influye mucho la cosmovisión y es importante que eso se tome en cuenta que aunque eso influye, no me va a cambiar mi proceso de discusión desde el punto de vista metodológico. De manera que recuerden entonces que la interpretación inicial de los hallazgos empieza con aquella propuesta dialéctica de lo que es un supuesto. Un supuesto es un resultado empírico que hemos obtenido a través de nuestra recolección de datos. Esto, por supuesto, lleva a una confrontación con la literatura científica. Y recuerden que cuando hablamos de una literatura científica, nos estamos refiriendo a aquellas que están publicadas y consumidas en la comunidad científica. Digo consumidas porque yo puedo hacer una investigación y creer que la investigación que estoy haciendo es espectacular, es maravillosa, tengo aquí descubrir el mundo, pero luego cuando la publico, nadie la consume, nadie la lee, nadie me cita, no hay un control de cuántas citas ha tenido mi publicación y todo lo que yo consideraba valioso, pues ya no lo es hasta que la misma comunidad no lo valide. La única forma de que la comunidad lo valide es a través del conteo de citaciones. De manera que cuando yo vaya a hacer mi discusión de mi nuevo artículo, pues señores, tengo que trabajarlo con la literatura científica previamente validada por la comunidad científica. Aquel artículo que yo consideré maravilloso, pero que nadie me citó, nadie utilizó, pues no me va a servir para la nueva discusión porque aunque lo haya publicado hace 5 años, hace 4 años, no está validado por la comunidad científica. Por lo tanto, señores, al momento de nosotros hacer la discusión y confrontar nuestros resultados con la literatura científica, lo tenemos que hacer con aquella que ya esté validada por la ciencia. ¿Sí? Aquella que ya está reconocida por otros investigadores, aquella que ya tenga citas que le hayan realizado otros investigadores. Hoy en día, con la tecnología, eso es muy fácil de revisar. Usted entra al índice H de Scopus o incluso al Google académico y ahí puede usted ver si su artículo ha sido citado al JCR, de verdad, también puede ir a verificar en JCR y verificar cuántas citas tiene el artículo que usted publicó o el artículo que usted va a utilizar. Y desde ahí usted puede decir, sí, me vale para hacer la discusión. Esta confrontación con la literatura científica entonces demuestra que los resultados deben ser contrastados con esas investigaciones previas. Este proceso constituye el núcleo dialéctico de este análisis y de esta discusión, ya que permite poder corroborar cuáles son las coincidencias, las convergencias o las contradicciones que se pueden obtener en nuestros hallazgos. Y a veces nos dan aportes valiosos con respecto al conocimiento científico existente. Lo único que debemos tener mucho cuidado aquí, todos señores, es que no podemos confrontar nuestros hallazgos con literatura que no ha sido validada. A veces uno de los problemas que nos hemos encontrado también en este manejo de la discusión es que cuando tratan de generarme la confrontación del hallazgo, lo hacen con resultados de trabajos de tesis, es decir, de proyectos de investigación que están publicados en repositorios de las universidades o nos los hacen con manuscritos que están publicados en revistas donde no es posible medir la citación. O incluso algunos han tratado de
confrontar sus hallazgos con lo que dice el periódico local o con lo que se dice en un TikTok. Todo esto son publicaciones, ¿no? Y en algún momento pueden ser validadas, pueden ser reconocidas, mas no son validadas porque no es posible medirles el índice de excitación y de consumo que tienen cada una de ellas. Y si no podemos medir cuánto lo han consumido los investigadores, no podemos garantizar que esté validado. Y si no está validado, no me sirve para confrontar mis hallazgos. ¿Está claro eso, no? Por eso es muy valioso que debemos saber en dónde vamos a buscar la literatura con la que vamos a confrontar nuestros resultados. Por supuesto, en esta estructura también tenemos el análisis crítico y la argumentación. Aquí el investigador debe desarrollar esta argumentación crítica, científica, en la que puede asumir, dar explicaciones desde su perspectiva como investigador, desde sus experiencias, ¿no? Y darle posibles razones o justificaciones a los fenómenos que están sucediendo. Recuerden que hablábamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Que en este momento en el que el investigador asume un rol reflexivo, crítico, necesita su experiencia disciplinar, necesita de sus conocimientos previos, necesita de sus experiencia profesional, porque son esas las que le van a permitir hacer este tipo de reflexión y argumentación. Y por supuesto, para mantener esa estructura dialéctica, tenemos lo que es la síntesis interpretativa. En este apartado, ¿verdad? Los resultados del estudio con evidencia científica existente generan una nueva comprensión más amplia o diferente, porque a veces nos vamos a encontrar con cosas completamente diferentes, ¿verdad? Acerca del fenómeno que se estaba analizando. Esto permite, por supuesto, representar a todos los resultados en un proceso dialéctico donde algunos de los argumentos que sean diferentes o incluso algunos de apoyo a través de estas experiencias puedan demostrar que surge algo nuevo o diferente. ¿Sí? Esto es muy importante. Recuerden que durante toda la presentación que les estamos haciendo esta tarde, el énfasis es en decir que debe aparecer algo nuevo o transformador sobre el fenómeno que estoy estudiando. Debe evidenciarse. Cuando nosotros vamos a revisar las revistas, los manuscritos enviados por las revistas, como críticos estamos en la obligación de hacer un proceso quirúrgico a esa revista, a ese artículo, perdón, y poder extraer con pinza el nuevo conocimiento que se está proponiendo en ese manuscrito o en ese artículo. No es posible que el artículo tenga todas las normativas de Vancouver, de APA, de la redacción científica, de lo que pide la revista, todo desde el punto de vista estético y el artículo está impecable. Pero luego, después de tantas lecturas, todavía no encontramos el nuevo conocimiento que justifica haber aplicado el método científico. Eso se hace muy complejo y se hace muy difícil. Por eso, la recomendación para los investigadores es que en la discusión usted tiene que evidenciar el nuevo conocimiento que se genera de su proceso de investigación, para que luego los revisores de las revistas lo digan, aquí está, con pinza lo podemos sacar y decir, aquí lo hemos encontrado. Y ténganlo por seguro, señores, que estos revisores de pares evaluadores lo van a buscar en la discusión. Esto, por supuesto, nos lleva a la reflexión final de esta estructura, que la discusión científica se comprende como un proceso dialéctico porque tiene tres fuentes o más de construcción de conocimiento en el que los resultados del estudio dialogan con la teoría y con la evidencia disponible, además de con la reflexión del investigador. Es un diálogo entre los hallazgos,
la teoría y la evidencia y la reflexión del investigador. Esto es valiosísimo para la ciencia. Ahora vemos, esta estructura es de donde se interpretan los resultados, es más o menos un resumen de lo anterior. La tesis corresponde a la primera interpretación de los hallazgos del estudio, donde la investigación expone el significado a partir de sus resultados empíricos. En esta fase se presentan principalmente aportes al estudio y se plantea una explicación preliminar de por qué sucede lo que está sucediendo. Aquí se pretende, ¿sí? Esto implica, ¿verdad? Perdón. Esto implica entonces, desde ese punto metodológico, implica que los resultados relevantes se deben identificar de inmediatamente. Quien está leyendo debe reconocer en el momento que lo está haciendo cuál es el resultado relevante. Por supuesto que estos tienen que estar dirigidos a la comunidad científica que realmente lo va a reconocer. Si usted es médico, pues tiene que leer sobre medicina, porque si usted médico va a leer sobre astronomía, pues se le va a hacer difícil identificar los resultados relevantes. Por eso, el área de conocimiento, la fundamentación epistémica de cada uno de nosotros nos da esa agabaje para poder reconocer el resultado relevante y poder distinguir que ahí hay algo valioso. ¿Sí? Esto también implica explicar qué significan esos resultados en relación con el objetivo de la investigación. Recuerden lo que les había dicho anteriormente. Necesitamos demostrar que nuestros resultados son relevantes en la medida que son capaces de darle respuesta al objetivo de la investigación. Bueno, también pueden darle respuesta a las hipótesis, también pueden darle respuesta a la pregunta, pero ya sabemos que tanto objetivos, hipótesis y preguntas tienen un mismo norte, buscar qué es lo nuevo en esa área del conocimiento. Por supuesto, esto también implica formular la interpretación basada en este marco teórico utilizado. Por lo tanto, en conclusión, una tesis representa una proposición científica centrada en los resultados del estudio. Y esto es una idea que emerge de los datos. Así que primera idea de nuestra discusión es la que emerge de las propuestas de los datos, de los resultados de los hallazgos. Es lo más valioso. Ejemplo es presentación del hallazgo principal, ¿sí? Interpretación de ese hallazgo y, por supuesto, la reflexión o la implicación de este hallazgo con nuestro problema de investigación, nuestra realidad contextual, nuestro objeto de estudio, ¿sí? Todos los datos que nosotros hemos obtenido durante una investigación deben ser presentados en nuestros resultados, pero no todos tienen que venir a la discusión. Solo van a venir a la discusión aquellos datos que he considerado relevantes. Recuerden lo que les dije anteriormente. La comunidad científica va a leer mi artículo y va a ver todos los resultados o los hallazgos que yo he obtenido. Y la comunidad científica puede en un momento determinado reinterpretar todos esos datos. Pero la discusión, sin embargo, es de mi responsabilidad y yo debo interpretarlos de acuerdo a mis objetivos y a mi contexto social, político, disciplinar, pero a mi contexto, a mi realidad existente. Por lo tanto, todos los resultados se deben presentar en el estudio, pero solo aquellos que consideramos relevantes son los que van a formar parte de una discusión. Eso es muy valioso para que no se nos llene todo de cosas que no nos están dando respuestas esperadas.
Desde el mismo punto de vista, ¿verdad? Tenemos aquí, ¿verdad? Lo que es la antítesis, que es el contraste crítico con la literatura científica. En esta fase, el investigador debe contrastar sus hallazgos con estudios anteriores, analiza similitudes, diferencias, divergencias, coincidencias con los resultados que han obtenido otros investigadores, y es donde puede también identificar posibles respuestas para encontrar discrepancias o emerger algo diferente. De manera que la antítesis constituye el momento dialéctico de confrontación. Es lo más, a ver, a veces la palabra no necesariamente no tiene que ser confrontación, porque puede ser de apoyo, en el que yo encuentre que lo que yo estoy observando en mis hallazgos también ha sido observado por otros investigadores, y esto me permite entonces emitir juicios diciendo es tan importante que otros también lo han encontrado. Así que todo va a depender de cuál es mi postura ante el fenómeno que estoy analizando y el que quiero generar conocimiento nuevo. Eso es muy valioso. De manera que este es lo que nosotros mantenemos durante la antítesis, ¿no? Para poder comparar, corroborar o apoyar la evidencia existente con nuestros hallazgos encontrados. En este sentido, ¿verdad? La antítesis, por ejemplo, no implica negar los resultados del estudio, sino más bien someterlo a un análisis crítico dentro del debate científico. Digo debate científico porque lo estoy exponiendo a lo que dice la ciencia, a lo que otros ya han publicado y han consumido. De manera que el conocimiento se construye mediante este diálogo que se genera a partir de diferencias y de distintas evidencias desde otras posturas teóricas y desde mi propia perspectiva experiencial y cotidiana. Por supuesto, estos elementos que aparecen en esta etapa son, por ejemplo, la comparación con los estudios nacionales o internacionales, la discusión de algunos resultados que pueden ser contradictorios, pero que me apoyan a mi resultado relevante, y a veces el análisis contextual. El análisis contextual de los hallazgos está centrado en la realidad observada, en ese momento en el que se generó esa necesidad de investigar, en la que lo que ya está publicado y aceptado por la ciencia no me estaba dando respuesta a las problemáticas de mi cotidianidad. A eso se refiere este análisis contextual. Por ejemplo, en el área de la salud tenemos una situación de salud de X poblaciones, y lo que está publicado y lo que dicen los protocolos aún no le están dando respuestas a lo que está sucediendo, pues inmediatamente tenemos que hacer investigaciones. Los resultados que se obtengan se tienen que comparar con las respuestas que se les estaban dando a esa realidad observada. Si la respuesta es satisfactoria, pues maravilloso. Si la respuesta no es satisfactoria, pues implica tener que seguir investigando. Eso lo vivimos de carne propia, y afortunadamente los que estamos presentes lo hemos superado en cuanto vivimos la pandemia del COVID. En estos primeros momentos del COVID fue un caos en el que no teníamos una respuesta a la situación que se estaba viviendo. Inmediatamente hubo que hacer investigaciones desde todos los índoles, desde todos los campos, desde todas las áreas, para poder entonces tener una información, un conocimiento que pudiera ser utilizado en dar respuesta a una necesidad emergente. Y eso fue lo que se analizó. Significa análisis contextual de los hallazgos. Cuánto han resuelto, cuánto se ha utilizado de ese conocimiento y si realmente responde a la necesidad de investigar que se generó. Esto es lo que nos da ese carácter dialógico de la ciencia. Lo que se está creando se trae a la cotidianidad y le preguntamos a la realidad cotidiana si ha obtenido la respuesta necesaria con eso que hemos creado. Y no solamente hablamos de productos farmacéuticos, químicos, biológicos, mecánicos, también hablamos de comportamiento social. El comportamiento social es uno de los grandes objetos de estudio de la ciencia. Y eso también lo podemos trabajar con este sistema, de esta sistematización científica.
En este caso, ¿verdad? Este carácter dialógico de la ciencia permite que cada investigador se inserte en una red de conocimientos, ¿no? Y que, por supuesto, sobre lo que ya está construido, pueda mejorarlo o producir algo diferente. La ciencia no siempre es para confirmar, muchas veces la ciencia nos permite crear diferencias. Y desde esta estructura también nos encontramos con la síntesis, que no es más que la integración interpretativa y la generación de nuevos conocimientos. Esta etapa busca integrar tesis y antítesis en una explicación profunda que debe proponer estas nuevas interpretaciones teóricas y, por supuesto, destacar aquellos aportes que van a generar el conocimiento científico. ¿Sí? La síntesis, por supuesto, representa esa fase integradora de este proceso dialéctico, donde el investigador articula los resultados de su estudio con la evidencia existente para generar entonces nuevas interpretaciones, y a veces estas nuevas interpretaciones pueden ser más amplias o más claras y más específicas de ese fenómeno. Y la síntesis, por supuesto, no consiste simplemente en resumir, sino en construir el fenómeno investigado a partir de este diálogo entre los resultados y la literatura científica y la reflexión del investigador. De manera que desde la perspectiva metodológica, la síntesis suele incluir una explicación final del fenómeno estudiado, unas implicaciones para la práctica profesional. Esto es muy importante porque cada disciplina tiene la obligación de generar conocimiento para su área de ejercicio. Esto, por supuesto, aportes al campo disciplinar y sobre todo las recomendaciones para futuras investigaciones. Y para esto hacemos ciencia. Y para esto es que llegamos a esta etapa de discusión. Vean ustedes lo complejo que es el apartado de la discusión el impacto que genera en algunos investigadores y algunas revistas que el artículo sea esté bien estructurado y no contenga el apartado de discusión, sino que lo fusionen junto con el apartado de análisis. ¿Sí? Claro, eso depende también de cada revista. Muchas revistas prefieren que haya una fusión, pero si fusionamos los nombres no significa que vamos a fusionar los contenidos. La discusión implica generar un nuevo conocimiento y no la mera repetición de los resultados o de los hallazgos. Así que es un compromiso bastante fuerte el que tenemos los investigadores de garantizar que la discusión aporte a la ciencia. Por lo tanto, de manera que nosotros nos podemos preguntar aquí, ¿verdad? Perdón. De manera práctica, es un enfoque para que nos permita a nosotros sistematizar la discusión. Recuerden que el objetivo de esta clase de hoy es que podamos decir que la discusión sí lleva una estructura, que la discusión sí tiene que ser sistematizada. Primera parte, segunda parte, tercera parte. Aquí en esta clase quiero que les quede la idea de que una discusión tiene tres apartados y que esos tres apartados, según el discurso dialéctico, deben estar compuestos por una tesis, una antítesis y una síntesis. No es más que un argumento bien formado a partir de las que nosotros hemos obtenido. Sí, las tesis es la interpretación del resultado. La antítesis es el contraste que hacemos con otras investigaciones, ¿no? Y que analizamos divergencias o convergencias. Y la síntesis es la integración de esos hallazgos de cara a la literatura, pero destacando los aportes que el investigador debe dar a esta estructura y que generar un nuevo conocimiento. Eso es lo que me interesa muchísimo más de toda esta clase, que ustedes se lleven de esto. Es la estructura con la que se debe trabajar una discusión. Este modelo va a fortalecer el rigor argumentativo de un discurso científico.
y ya que permite desarrollar esa discusión de manera más flexible, más crítica y epistemológicamente muy bien fundamentada. Porque obliga a que nosotros cuando hagamos la síntesis la tenemos que hacer desde nuestra propia epistemología, desde nuestra propia ontología y manejando la metodología correspondiente. Es un momento creativo, es un momento innovador en el que aparece lo que realmente necesitamos de la ciencia. Así que es un momento increíble. Yo creo que si realmente nos llevamos esa estructura, va a ser mucho más fácil entonces escribirlo, pero también va a ser mucho más fácil identificarlo en lo que otros también han escrito. Cada vez que leamos un artículo, busquemos la tesis, busquemos la antítesis y busquemos la síntesis en sus discusiones para que podamos reconocer el nuevo conocimiento. ¿Sí? Aquí lo tienen otra vez. La dialéctica del discurso aplicada a la discusión científica termina siendo un resumen bien claro, bien sistemático y bien concreto. La interpretación de los hallazgos los vemos como una tesis. La comparación con la literatura lo vamos a ver como una antítesis. Y la nueva comprensión del fenómeno o el nuevo conocimiento lo vamos a ver como una síntesis. Recuerden que al comienzo de la clase les decía que una tesis no es más que un supuesto. Un supuesto es una idea que tenemos acerca de algo, pero que todavía no ha sido comprobado. Necesita de un proceso más riguroso para luego, para ser comprobado. Por lo tanto, es nuestra propuesta, es nuestra proposición, es nuestro hallazgo. Eso es lo que entendemos como una tesis. Y que la antítesis, que es contrario a la tesis, si la tesis es un supuesto, entonces la antítesis es una confirmación. Y la confirmación no es más que lo que dice la literatura y que la comunidad científica ha validado. Como la comunidad científica lo ha validado, pues se convierte en una verdad. ¿Sí? Y se convierte en una verdad reconocida y por eso lo llamamos antítesis a esa comparación con la literatura. Y que la síntesis no es más que la integración tanto de nuestro supuesto con nuestro, que dice la literatura, en donde esta confrontación nos permite asumir un nuevo conocimiento o la transformación de un conocimiento ya manejado, entendido por todos. ¿Sí? Y esto es parte de lo que tenemos que vivir cotidianamente porque esto es un ciclo y que va constantemente cambiándose en la medida que uno u otros investigadores hemos generado todo este conocimiento. Y mi propuesta de esta masterclass de hoy es que veamos entonces el discurso científico con la estructura propuesta como esta que les estoy colocando aquí en en la pantalla. Yo les aseguro, y desde la experiencia de nuestro grupo de investigación, de nuestros investigadores, que esto ha facilitado muchísimo el proceso de escritura científica y nos ha permitido visibilidad en las revistas a las que hemos enviado nuestros artículos, porque ellos pueden identificar, ellos me refiero a los pares evaluadores, pueden identificar rápidamente la convergencia de resultados con literatura y con nuevo conocimiento. Así que esto es mi regalo para ustedes. ¿Cuál es una de las grandes ventajas de esta estructura? Pues esto nos permite a nosotros evitar discusiones descriptivas o superficiales que no nos están conduciendo a lo que realmente necesitamos. Recuerden que cuando nosotros publicamos los artículos o escribimos ciencia, nosotros tenemos poco espacio porque las revistas son muy cuidadosas con eso y nos dan muy poco espacio. Eso por una parte. Existe tanta publicaciones que usted busca con un algoritmo, unas palabras, términos controlados en las bases de datos y con dos, tres términos controlados aparecen 3.000, 4.000 artículos y es demasiado lo que tenemos que leer para poder encontrar algo.
De manera que cuando nosotros hacemos una muy buena discusión, pues nos evitamos estas discusiones descriptivas o superficiales que no llevan a ninguna parte, nos hacen perder el tiempo. ¿Sí? Debemos ser más concretos, más específicos cuando escribimos nuestras discusiones. Otra de las ventajas de manejar una estructura como la propuesta es que desarrollamos una argumentación científica sólida. Digo sólida y científica porque está evidenciada por la ciencia, tiene la certificación de que lo que estamos trayendo realmente ha sido validado por la ciencia, porque no obtenemos ningún artículo que no haya sido consumido, verificable, y esto nos da un respaldo valioso para la ciencia. Recuerden, no podemos nosotros utilizar artículos que están publicados en revistas depredadoras, en revistas poco consumidas, artículos que tengan mucho tiempo, qué sé yo, 6 meses publicados y todavía no tengan ni una cita, significa que no es tan válido lo que se está diciendo allí. Debemos asegurarnos que nuestra argumentación está basada en un contraste sólido de lo que está publicado. Y otra de las ventajas que tiene esta estructura es mostrar el pensamiento crítico del investigador. Aquella historia de que se plagian los artículos, se copian, que se pierde derecho de autor, aquella historia de que la inteligencia artificial nos hace la mitad del artículo, pues aquí ya no valdría esto porque es absolutamente necesario mostrar un pensamiento crítico. Y aunque la inteligencia artificial me pueda ayudar a tener un pensamiento crítico, pues no me muestra la experiencia personal del investigador. En esta propuesta de la sistematización y estructura metodológica de la discusión, usted tiene que traer a colación sus experiencias disciplinares y profesionales. Y eso no lo consigue en cualquier parte, solo lo tiene usted, señor investigador. Solo nosotros poseemos esa experiencia y ese pensamiento crítico para generar nuevo conocimiento. Y, por supuesto, mira lo que dice aquí. Esto les permite fortalecer la originalidad del estudio. Ya les dije, no hay inteligencia artificial que pueda con el pensamiento crítico y experiencial del investigador. Yo puedo ayudarme con la herramienta, pero no puedo permitir que la herramienta diga cuál ha sido mi experiencia. Si la experiencia solo la viví yo y yo soy la única persona que lo puede escribir. Así que vean ustedes, esa estructura les permite demostrar que realmente están siendo originales, ¿no? Que realmente están creando conocimiento para su objeto de estudio según su disciplina, que realmente han hecho uso correcto y exacto de la ciencia y que tienen un nuevo conocimiento valioso. ¿Sí? Así que a mí me parece una estructura que les va a ayudar muchísimo. Luego podemos encontrarnos, ¿verdad? Que en las discusiones, una de las cosas importantes de la discusión es que aparece ese contraste que tenemos con la literatura y por eso es importante citar a otros autores. Por supuesto que cuando citamos a otros autores, los estamos citando de acuerdo a la importancia de ese autor dentro de mi discusión. Es decir, yo no voy a traer a discusión a autores que no están alineados a mi pensamiento, a mi área de conocimiento, a mi forma, estructura de ver el mundo. Pues es importante entonces que ya yo tenga una panorámica de quiénes son los que están trabajando y cómo lo están haciendo en este fenómeno. Pero lo más importante, ¿verdad? Es que cuando yo lo vaya a traer a colación, yo debo tomar en cuenta qué resultado, el resultado que estoy trayendo es valioso. Como por ejemplo, estoy trayendo que el resultado es valioso porque estoy hablando desde el positivismo, ¿sí? Estoy trayendo cifras, estoy trayendo resultados medibles, he colocado a la realidad de una manera cuantificable. Pero entonces cuando voy a citar a mi autor, me voy a ir entonces con un sociólogo, filósofo que no maneja el positivismo. Eso sería contradictorio. De manera que si yo estoy siendo positivista, pues debo utilizar
Entonces, autores que también sean positivistas para fortalecer la discusión, para crear ese puente, ese diálogo entre mi hallazgo y lo que dice la literatura. ¿Sí? Y eso me va a permitir luego entonces crear ese respaldo o ese contraste, para que luego entonces mi interpretación sea coherente con la postura de estos dos personajes. Lo digo porque en una oportunidad recuerdo, ¿verdad?, que había un artículo en el que esta persona estaba hablando de el constructivismo como una de las corrientes de pensamiento que fortalecen la pedagogía. Y hablaba del constructivismo de manera maravillosa y seguía hablando del constructivismo y de repente cuando quiso corroborar toda su postura del constructivismo, utilizó a un autor que no tenía nada de constructivismo, que era 100% conductista. Y yo quedé y dije, pero ¿cómo me viene hablando de constructivismo y el autor con que se está apoyando para corroborar lo que está diciendo es un conductista? Eso me generó tanto ruido que yo no pude nunca hacer el puente, porque la discusión no estaba siendo coherente. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, me hablaba de la construcción de la relación de los infantes, porque en el jardín de infancia ellos tenían que aprender desde el punto de vista social y uno aprendía de los otros. Y luego me citó a Pablo, que Pablo me habla del conductismo puro, crudo. Eso hace mucho ruido en una discusión. Por eso es importante cómo citar y en qué momento citar a estos autores. Si estamos dando los primeros pasos en un proceso de investigación y no tenemos esa capacidad para reconocer a estos grandes autores, tenemos que juntarnos con expertos temáticos. Tenemos que juntarnos con investigadores con experiencia. Tenemos que trabajar en grupo. Tenemos que aprender de otros y tenemos la obligación de enseñar a otros también, porque es la única forma de asegurarnos que los demás van a aprender lo que yo sé y que yo voy a aprender de los demás lo que ellos saben. Porque no se nace de la noche a la mañana sabiendo quiénes son los conductistas ni quiénes son los constructivistas. Eso es un proceso de culturización. Y señores, todos tenemos que estar involucrados. Por ejemplo, yo siempre digo que no es posible que yo voy a hacer una investigación yo sola, porque yo soy la que sé, yo sola hago mi investigación. En la medida que usted haga una investigación, usted solo y usted firma como autor único, su investigación va perdiendo valor, porque no hay divergencia, no hay discusión, no hay puntos de vista diferentes. Así que en una discusión, para que sea valiosa, todos debemos aportar y debemos asumir que todos conocemos de dónde estamos hablando. ¿Sí? Si no lo sabe uno, pues tendrá que saberlo el otro. El que más experiencia y más años tenga en el caso. Muy bien. Algunos de los errores que se cometen durante una discusión. ¿Sí? Esto pareciera muy sencillito, pero lo vemos muy, pero muy seguido. Algunos de estos errores, el error número uno es repetir resultados. En estos días estábamos en una clase y preguntábamos qué era una discusión y qué era una conclusión, y alguien dijo que una conclusión y una discusión no era más que el resumen de todo lo que se había hecho. Y cuando habla de resumen, entonces tienes que repetir algunos resultados porque son parte de lo que se hizo. Pues señores, no, en las discusiones no se hacen repetición de resultados. Se toma en cuenta el hallazgo más valioso. Claro, en el artículo hay un apartado que ya ustedes deben haber visto en estas jornadas, que es un artículo de resultados. Y allí sí tienen que estar presentes todos los resultados. Y les recuerdo que los investigadores tenemos la obligación de mostrar a la ciencia, de evidenciarle a la comunidad nuestros resultados tal y como lo hemos encontrado, sin que hayan sido modificados ni alterados, porque la comunidad luego nos premiará o nos juzgará por esos resultados. Pero eso es un apartado completamente diferente a lo que es la discusión.
Cuando llegamos a la discusión, yo solamente voy a tomar los hallazgos relevantes desde mi interpretación para traerlos a la discusión, ¿sí? El error número dos es convertir la discusión en una revisión bibliográfica. Por eso, señores, debemos estar claros a quiénes vamos a citar y cómo los vamos a citar. Porque debemos traer a colación a aquel autor, a aquel investigador que realmente vaya a ser impactante para mi discusión. No puedo traer a Juan, a Pedro, a Antonio y traer a un gentío a la discusión que luego a lo mejor puedo caer en alguna contradicción. Lo mejor es traiga por cada resultado relevante que usted traiga a la discusión, traiga una bibliografía de apoyo o de contradicción. Por cada resultado relevante que usted traiga a la discusión, traiga una bibliografía de apoyo o de contradicción. Eso es más que suficiente. No traiga montones de gente que luego ya no sabemos ni qué fue lo que dijeron. Porque la discusión no se puede convertir en una revisión de bibliografía. Para eso está el apartado final que llamamos referencia. El error número tres, es que durante la discusión no interpretemos, no demos nuestro punto de vista, no reflexionemos sobre lo que estamos trayendo. Recuerden la estructura dialéctica, que es la tesis, la antítesis y la síntesis. En la discusión usted tiene que hacer una síntesis. Una síntesis es la integración de los resultados con lo que dice la literatura y la reflexión del investigador. Así que asumimos que durante la discusión usted hizo una reflexión sobre sus hallazgos y los interpretó de la manera correcta. Así que un error gravísimo es no interpretar los hallazgos. Error número 4, no explicar por qué este resultado estaba ocurriendo. A veces nosotros tenemos que plantearnos situaciones. Cada vez que vemos un resultado, tenemos que saber en qué contexto y en qué condiciones apareció ese resultado en nuestro estudio. ¿Sí? Porque no pueden aparecer resultados, hallazgos aislados que luego nosotros no sepamos cómo relacionarlos con el fenómeno. Cuando aparece un resultado que nos deja a nosotros paralizados porque no lo esperábamos, porque no lo entendemos, porque no queremos que aparezca, eso lo vamos a llamar hallazgo fortuito y merecen un apartado único. Y ese apartado lo vamos a tener nosotros en las conclusiones y en las recomendaciones y en todas las consideraciones que partemos allá. Pero cuando nosotros estamos en la interpretación, en la discusión, debemos asegurarnos que debemos saber por qué y cómo aparecieron los resultados. Y el error número 5 es no explicar para qué le sirve todo esto a la comunidad científica. ¿Sí? Es decir, no vamos a explicar la contribución científica que tiene nuestro resultado y nuestros hallazgos. Si hacemos eso, estamos perdiéndonos en el proceso, porque realmente no tiene sentido que nosotros no podamos explicar eso. De manera que también podemos decir entonces que para manejar esa sistematización de cómo vamos a escribirla y qué es lo que queremos escribir durante la discusión, entonces se puede ver la diapositiva, ¿verdad? Hola, María Daniela. Sí puedo ver, sí se puede ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, sí, doctora, sí se puede visualizar. Ah, disculpa. Sí. Para mantener entonces ese rigor metodológico que nos pide la ciencia y también para asegurarnos que lo que estamos escribiendo tiene coherencia, es importante entonces mantener esta regla metodológica en donde nosotros escribamos el resultado,
Recuerden, vamos a escribir el resultado relevante, ¿sí? Escribimos nuestro resultado, lo comparamos con lo que dice la literatura, le damos una explicación o una interpretación o le asignamos un significado y finalmente lo incorporamos a la realidad existente o a nuestro campo de conocimiento. Es algo así como, por ejemplo, estamos estudiando una bacteria, ¿sí? La bacteria es resistente a un antibiótico. Comparamos este resultado de resistencia con otros publicados, lo explicamos por qué es resistente a esos antibióticos y luego lo implicamos de que, que el antibiótico no puede ser utilizado en este espacio o no puede ser utilizado en otro espacio porque resulta resistente a un tipo de bacteria. Entonces, eso significa, ¿verdad?, que nosotros debemos utilizar ese resultado para colocarlo, implicarlo en nuestra cotidianidad y en nuestra realidad. Eso se hace a través de estos 6 pasos que ustedes pueden ver ahí. Tenemos un hallazgo principal. Ese hallazgo principal es este resultado relevante, ¿sí? El que me le va a dar respuesta a la pregunta, a los objetivos, ¿no?, o a las hipótesis. Lo vamos a comparar con la literatura, literatura conocida por mí, consumida por mí, entendida por mi equipo. Todos sabemos de quién estamos hablando y por supuesto, ya eso está claro, ¿no? También me vamos a encontrar, le vamos a dar una explicación teórica. Esa explicación teórica va a estar ubicada con resultados que vayan a apoyarse o que vayan a contradecir, porque no siempre vamos a encontrar resultados que nos vayan a apoyar. A veces tenemos que asumir que algunos de nuestros hallazgos no son los esperados por la ciencia y entonces en ese momento debemos nosotros entender que la ciencia nos va a contradecir, ¿sí? Que lo que está publicado no es lo que va a apoyar mi resultado. Eso va a depender de qué fenómeno estemos analizando. Pero luego lo que obtengamos de esa contraste, de esa comparación, debemos justificarlo para el estado del conocimiento de nuestra disciplina, de nuestro campo de actuación. Porque si nosotros no procuramos darle una explicación a nuestro fenómeno en el contexto en donde nos desenvolvemos, hemos estado perdiendo el tiempo. ¿Sí? Porque cada quien debe generar ciencia, conocimiento y experiencia para su área disciplinar. Y eso es lo que nos da esa autoridad científica y autoridad moral para poder entonces emitir juicios acerca de lo que está aconteciendo en nuestro campo de actuación. Solo el conocimiento, solo el método científico nos permite asumir esa responsabilidad. Y eso solo lo da cuando procuramos implicar nuestros resultados en nuestra disciplina. Y por supuesto, no siempre vamos a obtener lo que estamos buscando, porque no es que el proceso de investigación esté defectuoso, hayamos hecho algo equivocadamente o porque la discusión no se hizo correctamente, pero durante la discusión a veces nos vamos a encontrar que algunas respuestas no las tenemos. Eso significa recomendar, sugerir profundizar algunas investigaciones, generar alguna línea de investigación, transformar algunos de los métodos que hemos empleado o quizás a lo mejor verlo de manera diferente. Incluso en algunos de nuestros resultados nos podemos encontrar aquello que hemos llamado hallazgo fortuito, que es ese resultado que yo no buscaba, pero apareció y a veces es tan impactante que no lo puedo dejar de un lado. De manera que ese hallazgo fortuito yo lo tengo que traer entonces para las implicaciones futuras, para de explicarle al mundo, mira lo que encontré y le sugiero a otros investigadores que profundicen la búsqueda sobre esto que yo encontré. ¿Sí? Porque es necesario que otros investigadores también se monten sobre mis resultados para ellos mejorar o profundizar sus investigaciones también. Por eso hacemos las revisiones sistemáticas, ¿m? Por eso hacemos el estado del arte de nuestro fenómeno para saber qué cosas han encontrado otros. Pero si esos otros no lo escriben, entonces yo nunca me voy a enterar.
Así que yo debo hacer mis investigaciones recomendándole a futuros investigadores lo que deben de hacer con lo que yo he encontrado. Y así nos vamos ayudando en conjunto. Cuando yo reviso un artículo, le pregunto al autor qué fue lo que encontró, qué me recomienda, y cuando yo publico mi artículo, le recomiendo al otro autor lo que me gustaría que hiciera. Para eso estamos en una comunidad, ¿sí? En una comunidad que genera ciencia. Y eso todo surge a partir de una discusión bien estructurada y bien elaborada. Muy bien. Aquí dice entonces, ¿verdad? Un buen resultado no garantiza un buen artículo. Lo que determina la calidad científica de una investigación es la capacidad que tenga el investigador para poder interpretar, argumentar y situar sus hallazgos dentro del conocimiento existente o incluso del nuevo conocimiento que se genera a partir de su investigación. Bien, creo que este es el final. Muchísimas gracias por la atención. Si hay entonces la siguiente parte de la presentación. Muchas gracias, doctora Dínora. No sé si tenemos a nuestros compañeros, tienen preguntas con respecto a la masterclass del día de hoy. El compañero Alex Roberto Collantes. Compañero Alex tiene el micrófono habilitado. ¿Hay alguien más que tiene la manito levantada? Julie Fabri. Sí, también. Doctora Hola, Julie. hola, muy buenas tardes. La verdad es que aquí no nos da ni sueño escuchando a la doctora Dínora Rebolledo. Muchas Es gracias. es una masterclass, ¿sí? Porque como que todos estamos así, tan pendientes de que si ya hemos hecho un trabajo, ahora lo queremos siempre pulir y dejar siempre lo mejor. Muchísimas gracias, doctora. Es innegable que es un proceso metodológico dentro de un gran proceso, este apartado de la discusión de resultados que, me perdonan si digo algo inadecuado, pero creo que en muchos casos, los que estamos aquí no, pero en muchos casos se lo toma como una situación a la ligera, ¿no? Y realmente tiene esta estructura que nos ha dado a conocer la tarde de hoy nuestra querida doctora Dínora, tan bien estructurado para que este edificio no se caiga. Entonces, nos deja por lo menos desde la parte personal, me deja una situación muy clara de qué debo atender. Seguramente estaba atendiendo algunos elementos, pero como que no los colocaba en orden. Pero la estructura metodológica es impresionantemente profunda y sobre todo nos da la claridad, secuencia lógica y a dónde vamos a llegar con todo este trabajo de investigación que, bueno, sobre todo nos agrada mucho estar en estos eventos. Felicitaciones, estimada doctora. Muchas gracias porque he sido beneficiada con todo este argumento y esta explicación. Gracias, buenas tardes con todos. Muchas gracias. Realmente, sí, algunas de nuestras revistas a veces nos dicen, ¿y dónde está la discusión? Pero claro, eso es parte de lo que se supone que debemos estar trabajando y sí, recuerden que lo más valioso es que es un diálogo entre resultado, lo que está publicado y la reflexión del investigador. Eso es lo que debe quedar.
Gracias por tus palabras, muy lindas. Muchas gracias, doctora Julie Fabre. El compañero Alex Collantes, nos había solicitado la palabra. Yo creo que, no sé si alguien más, estoy revisando si no tiene la mano levantada. Hay alguien que consultó dentro de la chat, creo que preguntó qué significaba la estructura INRI. Me permito, María Daniela. Claro que sí, doctora. Bien, la estructura INRI, como les había comentado al comienzo, ¿verdad? Anteriormente los investigadores estaban tan concentrados en sus investigaciones y en sus resultados que se olvidaban de la comunidad científica. De manera que incluso, por ejemplo, estos grandes de la ciencia como Albert Einstein, estas gentes cuando escribían lo hacían con ciertas dificultades, porque no estaban acostumbrados a tratar con el público, eran más como de sus laboratorios. Pero luego vino la ciencia, la estructura, sobre todo cuando se habló del Grupo de Viena y de la Escuela de Chicago, que se vieron en la obligación de estructurar una forma de escritura para que pudiera llegar a todos los investigadores. Y algunos de ellos hablaron de esta estructura INRI, que significa I de introducción. La introducción no es más que una presentación donde le hacemos conocer a la comunidad científica cuál es el problema, qué es lo que está pasando, por qué consideramos que eso es un problema. Y eso es una redacción donde debemos decir nosotros qué es lo que sucede. En los trabajos de titulación se llaman planteamiento del problema, pero en los artículos lo llamamos introducción. ¿Sí? Luego nos vamos con la metodología. En los trabajos de investigación se llaman marco metodológico, pero en las investigaciones se llaman materiales y métodos. Así es como lo llamamos en la escritura científica. Recuerden que los trabajos de titulación y de tanto de grado como de posgrado son documentos académicos. El fin último de estos trabajos es generar una formación de una persona, de un investigador. Por lo tanto, consideran productos académicos. Para que estos productos académicos pasen a ser científicos, tendrían que convertirse en artículos y luego entonces tendrían que tener la estructura INRI. Y es cuando entonces la introducción forma parte del planteamiento del problema. El marco metodológico forma parte del apartado materiales y métodos, que es el apartado donde debemos de ser detallistas y explicar con lujo de detalle a la comunidad cómo hicimos el trabajo. Yo siempre le digo a mis estudiantes que se hagan dos preguntas valiosas. ¿Qué fue lo que hice y cómo lo hice? Y cuando le damos respuestas a esas preguntas, tenemos la metodología, materiales y métodos completos. Y siguiendo con la estructura INRI, tenemos entonces el apartado de resultados. En el apartado de resultados, la mayoría de las revistas, y casi todas las revistas, exigen presentaciones de gráficas, tablas e imágenes, porque es más visible para la comunidad. De manera que la mayoría tenemos que presentar nuestros resultados sistematizados en tablas. Por ejemplo, si son estudios cuantitativos o positivistas, siempre nos van a presentar tablas estadísticas de doble entrada, donde podamos ver allí los estadísticos de correlación o los estadísticos de medidas de tendencia central. Pero si son estudios interpretativos y hermenéuticos, nos van a pedir más que todo tablas categóricas, donde podamos ver las categorías que se están creando, pero siguen siendo tablas. Y eso se presenta en los resultados. Es un apartado completamente aparte. Y finalmente, siguiendo con INRI, ¿verdad? La I es o sea, la Y es para decir resultado y discusión. Y nos vamos a la discusión.
Como ya hemos hablado en la tarde de hoy, pues la discusión es el apartado en el que se genera el nuevo conocimiento y en el que tenemos que hacer esa integración del hallazgo con lo que dice la ciencia y la reflexión del investigador. Pero también allí, en ese apartado de INRI, nosotros le damos sugerencias a las que dice la ciencia, le mandamos a los investigadores, este, trabajamos con conclusiones. Y eso todo incluye ese apartado de INRI. De manera que es una de las estructuras más cómodas, coherentes, que ha creado la ciencia para sistematizar los productos de investigación y para que sea comprendidos por todos. Es decir, no es exclusivo de una disciplina, solamente los antropólogos o solamente los médicos, solamente los psicólogos. No, es para toda la ciencia. Es el método científico más simplificado que utiliza entonces las revistas para construir esos artículos. Hoy en día tenemos algunas revistas que se han modernizado, digo yo, o se han transformado y algunas de ellas ya no exigen INRI. Sin embargo, la modificación ha sido mínima y no tiene tanta diferenciación. Si partimos de INRI, lo vamos a manejar muy bien y solo tenemos que adaptarnos a las exigencias de cada revista. Recuerden que las revistas algunas revistas están indexadas en esas grandes empresas de gestión del conocimiento con fines de lucro. Y como ellas gestionan el conocimiento con fines de lucro, ellas determinan las reglas. Y esas reglas a veces son un poquito caprichosas. Nosotros, como estamos interesados en bailar al ritmo que ellos nos toquen, porque necesitamos y queremos aparecer, ser visibles, pues nos toca cumplir con los reglamentos y los lineamientos que ellos nos pongan. Así que es necesario entonces publicar, construir nuestras propuestas que pretendemos publicar en sus revistas indexadas de acuerdo a lo que ellas nos pidan. Así que las revistas son bastante exigentes. Espero haber contestado esa pregunta. La compañera Roma Lalama tiene una pregunta. Sí, estimada doctora, de esta masterclass de hoy, bastante productiva. Me gustó el tema de la tesis, antítesis, síntesis, porque particularmente yo no lo había visto así. En mi experiencia personal comparaba mis resultados con otros estudios, pero ahí viene otra cuestión. Nunca me había percatado en que si era citado o no citado. Entonces yo digo, wow, usted dice que si en los 6 meses no ha sido citado, en realidad no es pues una investigación que sea a lo mejor de mucha utilidad, pero también allí yo digo, y no es discriminar, no es quitarle la oportunidad a estos artículos que a lo mejor alguien no lo descubrió y no ha sido usado. Entonces, esa es mi duda. Muchas gracias, doctora, y gracias por esta masterclass. Gracias nuevamente. Bueno, realmente esto ha sido una discusión y un dilema que se ha presentado en la ciencia muy duro. Y hay quienes están a favor y hay quienes no están a favor. Pero como les dije anteriormente, la gestión del conocimiento ha sido trabajada por empresas con fines de lucro. Estas empresas son las que realmente cobran por gestionar el conocimiento y son las que indexan en estas grandes bases de datos que a nosotros nos interesa, como Scopus, Web Onsite, como PubMed. Todas esas grandes bases de datos están gestionadas por estas empresas como Lactoson, Schleswig, son las que ellas gestionan este tipo de cosas. Y es lógico, es verdad. Ahora, hay una discusión y hay un dilema que se presenta en la comunidad científica diciendo, ¿es que acaso los artículos que no están publicados en estas bases de datos que están gestionadas por estas empresas no tienen conocimiento? ¿Tienen o no tienen conocimiento? E incluso hay algunas que dicen, pues deberíamos de luchar en contra de ellas. Pero realmente toda la discusión termina, digo, el conflicto termina cuando nos dicen, ¿y cómo validamos lo que está publicado? Es que tenemos que validarlo porque la ciencia es clarísima, lo que no está validado no puede ser replicado. Y si tenemos que validarlo, pues estas empresas se encargan de demostrar, evidenciar cómo se valida.
y se valida por citaciones. De manera que si usted quiere validar su artículo, pues tiene que publicarlo en una revista que tenga un índice de validación de artículos en el que se pueda mostrar cuántas veces ha sido citado. No significa que lo que está en otras bases de datos en las que no se pueda controlar la citación no tenga conocimiento o no sea valioso lo que se diga o las estemos discriminando, pero no podemos demostrar cuántos han sido citados. Así de Ok, simple. Es duro, así pero que mi sí, recomendación es, ¿sí? Porque el otro problema es la Universidad de Guayaquil, ¿verdad? Con mi experiencia en la Universidad de Guayaquil, tiene acceso a estas bases de datos y todos los que estamos aquí en esta clase podemos acceder a ellas, hacernos descargas de nuestros artículos, de los artículos de manera texto completo, aquellos que necesitamos. Siempre que ustedes estén en el campus o incluso desde sus casas podemos acceder a estas bases de datos que son de paga y no tenemos ningún problema. ok, Sin embargo, si no estuviéramos nosotros en la Universidad de Guayaquil, estuviéramos en otros espacios, quizás tendríamos que pagar para poder acceder a estos artículos. Eso limita un poco a algunos investigadores que dirán, que si no publico en una base de datos de impacto no me van a citar. Y es verdad, si usted no bien, publica una base de impacto, no la van a citar. La ciencia ha perfecto, clasificado el conocimiento en dos tipos de, perdón, a la literatura en dos tipos de literatura. Dice, tenemos literatura blanca y tenemos literatura gris. ¿Qué significa esto? La literatura blanca es aquella verificable, recuperable, indexada, entendida, reconocida, validada. Lo que dice la literatura blanca es verdad, absoluto. Mientras que la literatura gris es aquella que no bien, la podemos nosotros validar, que no sabemos si lo que dice allí está reconocido por la ciencia, porque no está verificable, no es citable. ¿Cuál es esa literatura gris? Esa literatura gris es aquella que ya, tengo en mi escritorio y que nadie sabe que yo la tengo aquí en mi escritorio. Es aquella tesis que fue hermosa y bella, le pusimos 10, 10, 10, todo el mundo sacó 10, pero nunca se convirtió en artículo. Solo la podemos encontrar en los repositorios de las universidades. Y en los repositorios de las universidades no tenemos un control de citas para decir cuántas veces esa tesis fue citada por tales autores. Así que todas aquellas literaturas que no tienen un control de cita, no se sabe cuántas veces fueron citados. No, la consideramos literatura gris. No es literatura mala, es literatura que no está validada. En alguna de nuestras discusiones, yo quiero mostrar lo que estoy discutiendo y tengo que decirle a mi lector, este señor que estoy citando no es verificable, pero me gusta tanto lo que dice que lo voy a utilizar aquí. Pero tienes que advertirle al autor, al que va a leer, que lo que estoy citando no está publicable o no está accesible con la ciencia, pero que es buenísimo. Si eso se hace, entonces es un poco más flexible. Pero estamos en un mundo cuantificable y lo que vale es cuánto te han citado. Espero que la respuesta haya sido satisfactoria. Dolorosa, pero real. Bueno, realmente ha sido una jornada muy productiva. Queremos agradecer a la doctora Dinora Rebolledo por su valiosa participación y por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias en esta cuarta y última sesión de la masterclass. Extendemos también nuestro agradecimiento a todos los docentes e investigadores que nos han acompañado a lo largo de este proceso formativo en estas 2 semanas. Y bueno, queremos también desearles unas felices vacaciones, disfruten en familia, que ese abrazo les permita venir con energías renovadas para seguir construyendo y avanzando como universidad y también en el campo de la investigación.
Aquí estamos como cultura científica para ir apoyando en la medida que vamos a ir conociendo a nuestros compañeros docentes y seguir haciendo eventos que nos ayuden a mejorar en este aspecto. Así que un abrazo fraterno para todos. Muchas gracias, estimada doctora, por habernos compartido sus conocimientos el día de hoy. Y a todos también por haber estado pendiente del proceso. Sí, muchas gracias por haber permanecido, porque es bastante, muchas gracias. Espero Sí, encontrarlo en sí. algún momento en algún lugar. Así es. Sí.